Lucía desdobló el sobre de Manila por enésima vez, revisando los 7 billetes de $20 que acababa de introducir. Afuera, la llovizna implacable empapaba su humilde puesto de frutas, reflejando el estado de sus finanzas, las cuales se encontraban tan saturadas como las facturas vencidas, superando con creces sus ingresos de 3 meses. Con 32 años, acumulaba ya medio año sin conciliar el sueño por más de 4 horas. Se había convertido en una esclava del insomnio y la preocupación. Había descubierto el llamado sistema de sobres hacía apenas 9 días. Una clienta habitual, una anciana que compraba mangos cada jueves, le había soltado una verdad lapidaria que le rezonaba sin cesar. El dinero que carece de un destino claro se esfuma sin que te des cuenta. Aunque Lucía aún no asimilaba la profundidad de esa frase, las palabras taladraban su mente mientras separaba el poco efectivo que le quedaba, buscando desesperadamente una explicación a su colapso financiero. 2 años atrás, Lucía había abandonado su trabajo en una boutique del centro de Guayaquil. La promesa era tentadora. Iniciar su propio negocio de venta de frutas le daría mayores ganancias y, lo más importante, horarios flexibles para cuidar a su hija de 8 años. Al principio, todo parecía ir viento en popa. Las ventas eran sólidas, los clientes se fidelizaban y por primera vez sentía una sensación de autonomía total sobre su vida. Pero cometió un error crítico. Nunca diferenció el capital del negocio de sus gastos personales. Todos los ingresos terminaban en la misma billetera, y de ahí se cubría absolutamente todo: el alquiler, la alimentación, los útiles escolares, el transporte y la reposición de la mercancía. Apenas 6 meses después, ya dependía de préstamos de su hermana y al cabo de un año enfrentaba una deuda de $1,200 con una cooperativa que le cobraba un exorbitante interés del 3% mensual. Lo más frustrante era su incapacidad para identificar dónde se había esfumado ese dinero. Pese a trabajar 12 horas diarias, 6 días a la semana, cada mes terminaba con menos recursos de los que iniciaba. Una tarde de marzo, tras revisar el saldo de su cuenta bancaria y constatar que solo le quedaban $40, Lucía se desplomó en el suelo de la cocina Lorendó Aumargaumenchi. Afortunadamente, su hija estaba en la escuela y no fue testigo de ese momento de profunda crisis. Nadie la observó, pero en ese instante comprendió con terror que algo tenía que cambiar de forma inmediata, aunque no tuviera la menor idea de cómo. El siguiente jueves, su mentora, la señora de los mangos, llegó temprano. Se llamaba Rosa, tenía 64 años y había sido contadora antes de jubilarse. Mientras Lucía pesaba la fruta, Rosa le preguntó con genuina curiosidad sobre cómo le iban las ventas. Sin filtros, Lucía le confesó todo. Le habló de la asfixiante deuda, de su confusión con el manejo del dinero, de las noches en vela. Rosa la escuchó con una calma que desarmaba. Cuando Lucía terminó, la ex contadora propuso una solución sorprendentemente sencilla. ¿Has intentado separar el dinero usando sobres? Lucía arqueó la ceja con escepticismo. Sobres. Rosa asintió y profundizó en la explicación. Había conocido a muchas personas que ganaban excelentes sueldos, pero que vivían en crisis constante. El verdadero conflicto no era la cantidad que ingresaban, sino el desconocimiento absoluto del destino de su capital. El sistema de sobres se basa en un principio fundamental. Antes de recibir la ganancia, se define el gasto exacto para cada categoría, y ese monto se deposita en un sobre rotulado. Cuando el sobre queda vacío, se terminó el presupuesto asignado para esa necesidad hasta el siguiente periodo. Lucía pensó que esa idea era demasiado simple para solventar una situación tan compleja. Pero esa noche, después de acostar a su hija, la curiosidad pudo más. Tomó papel y lápiz y anotó meticulosamente todas sus obligaciones: el alquiler, la comida, el transporte, los servicios, la cuota de la deuda, la mercancía para el negocio y un pequeño fondo para cualquier emergencia. Aunque el resultado la aterrorizaba, sumó todo. El total ascendía a $960 mensuales. Sus ventas promedio
En los últimos 3 meses, apenas habían sido de $920. Un desastre. Eso dejaba apenas un margen de $60, lo cual era casi nulo. Al día siguiente, compró 8 sobres Manila y un marcador negro. Escribió en cada uno: alquiler, comida, transporte, servicios, deuda, mercancía, emergencias y personal. Eran las 7 de la noche cuando finalizó la tarea. Su hija, desde el sofá, la interrogó: ¿Qué haces, mami? Lucía sonrió con una pizca de esperanza, tratando de arreglar algo que debía hacer hace mucho tiempo. El primer mes aplicando el sistema fue un auténtico caos. Lucía vendió bien la primera semana y separó el dinero estrictamente según su plan: 200, 20 para alquiler, 180 para comida, 50 para transporte, 60 para servicios, 100 para la deuda, 250 para mercancía, 30 para emergencias y 30 para ella. Introdujo cada cantidad en su sobre correspondiente y guardó la caja de zapatos bajo la cama, sellando un compromiso inquebrantable. La segunda semana, sin embargo, surgió un imprevisto: una factura escolar olvidada de $40. Lucía abrió el sobre de emergencias, tomó 30, completó los 10 restantes del sobre personal, quedándose con solo $20 para sí misma ese mes. Pero ojo, no tocó el dinero de los otros sobres. Esta fue la regla impostergable que se autoimpuso desde el inicio. Una vez que el dinero entra en un sobre, su destino es innegociable. A mediados de la tercera semana, una clienta le solicitó un pedido voluminoso de piñas y papayas. Lucía calculó que necesitaba $20 para adquirir la mercancía al por mayo. Abrió el sobre de mercancía, donde quedaban $110, pero no le era suficiente. En el pasado, habría tomado dinero del sobre de comida o del alquiler sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, esta vez se negó a hacerlo. Le explicó a la clienta que necesitaba un adelanto del 50%. La mujer aceptó y le entregó $60. Lucía compró el producto, entregó el pedido a los 2 días y depositó la ganancia neta de $80 en el sobre de mercancía. Por primera vez en meses, concluyó una transacción sin mezclar el dinero del negocio con sus gastos cotidianos. Un triunfo. Un triunfo. Al finalizar el primer mes, Lucía hizo algo que jamás se había atrevido a hacer. Contó el sobrante en cada sobre. Alquiler estaba vacío, pues ya había cumplido con ese pago. Comida tenía $11, transporte 8, servicios vacío, deuda vacío, mercancía $90, ya que había reinvertido menos de lo proyectado. Emergencias 5, personal vacío. Sumó lo restante, $118. Sabía con precisión cuánto tenía y para qué era cada peso, pero también identificó el problema real: el sobre de la deuda. $100 mensuales apenas cubrían el interés de $36, dejando solo 64 para reducir el capital. A ese ritmo, tardaría 18 meses en liquidarla. Y eso solo si no volvía a pedir prestado nunca. Lucía escribió en su cuaderno con vehemencia: necesito vender más o gastar menos. No hay otra alternativa. Durante el segundo mes, aplicó una estrategia doble. Extendió su horario media hora por la mañana para atraer a los clientes tempraneros que iban camino al trabajo y redujo $15 del sobre de comida, optando por menos productos procesados y más arroz y legumbres a granel. Esos $15 los transfirió directamente al sobre de la deuda. Ahora contribuía con $115 al mes, 64 al capital, después de cubrir el interés, lo que acortaba el plazo a 14 meses en lugar de 18. Pero la transformación más profunda no fue numérica, sino emocional. Por primera vez en 2 años, Lucía sabía con firmeza cuánto podía permitirse gastar en cada cosa. Cuando su hija le pidió dinero para una excursión escolar, $25, Lucía no se paralizó ni tuvo que revisar su cuenta. Abrió el sobre de emergencias, vio que tenía $32 acumulados de lo que había ahorrado el mes anterior, y accedió sin miedo, sin pánico. El dinero que no tiene nombre desaparece sin permiso, pero el dinero con nombre tiene dueño y propósito definido. En el tercer mes, enfrentó una semana adversa. Llovió 4 días seguidos y las ventas cayeron casi a la mitad.
A mitad de mes, revisó sus sobres y notó que el de mercancía estaba peligrosamente bajo. Necesitaba reabastecerse urgentemente, pero no tenía suficiente liquidez. En lugar de ceder a la tentación de pedir prestado o tomar de otro sobre, tomó una decisión radical. Durante 3 días, solo vendió lo que tenía en inventario, dando prioridad a los productos de mayor margen de ganancia, y usó esos ingresos inmediatos para comprar pequeñas cantidades de mercancía fresca cada mañana. El proceso no fue ideal, pero funcionó con éxito. Terminó el mes con menos ganancias de lo esperado, pero sin incurrir en deuda nueva. A finales del 4º mes, Lucía hizo el recuento total. Había liquidado $496 a la cooperativa en 4 meses. De esa cantidad, 144 habían sido intereses, pero 352 habían impactado el capital. Le quedaban $848 de deuda. Había reducido casi el 30% en un tercio de año. Y lo más significativo, tenía dinero apartado para emergencias que no había tenido que tocar. Tenemos una comunidad muy activa en WhatsApp. El enlace está en la descripción para que compartas tus avances. Pero la verdadera prueba llegó en el 5º mes. Su hija se enfermó. Nada grave, pero necesitaba medicamentos y 2 consultas médicas. Un total de $110. Lucía abrió el sobre de emergencias. Tenía 65. No le era suficiente. Miró los otros sobres. Personal tenía 30. Mercancía 140. Respiró profundo. Tomó los 65 de emergencias y los 30 de personal. Completó los $15 que faltaban vendiendo un lote de frutas que había comprado a excelente precio y dándole prioridad a la ganancia inmediata. Pagó todo sin tocar la mercancía ni atrasarse en ningún otro compromiso. Esa noche, Lucía tuvo una revelación. Antes, una emergencia de $100 la habría hundido por 2 meses, obligándola a pedir más préstamos, pagar intereses y estresarse con nuevas cuotas. Pero con el sistema de sobres, había resuelto la crisis en 3 días, utilizando dinero que ya estaba separado y sin crear deuda nueva. El sistema no elimina las emergencias, pero las hace manejables. Para el 6º mes, Lucía ya había perfeccionado su método. Descubrió que podía dividir el sobre de comida en 2. Uno para proteínas y productos frescos que compraba 2 veces por semana, y otro para productos secos que adquiría una vez al mes. Esto le permitió aprovechar las ofertas al máximo y disminuir el desperdicio. También ajustó el sobre de mercancía. En lugar de reabastecerse semanalmente con un monto fijo, empezó a comprar basándose en las ventas de los últimos 3 días. Si las piñas se vendían bien, compraba más piñas. Si las naranjas no se movían, reducía la compra. Parecía sentido común, pero antes nunca había aplicado esa disciplina. El 7º mes fue su mejor semana de ventas del año. $1,120 en 30 días, 200 más que su promedio. Lucía llenó cada sobre conforme al plan, y notó que le sobraban $68. Sintió la tentación de gastarlos inmediatamente, tal vez en unos zapatos nuevos o una cena fuera, pero en un acto de voluntad y enfoque, depositó 50 en el sobre de la deuda y 18 en el de emergencias. Pagó $165 de deuda ese mes. El capital restante se redujo a 691. 8 meses después, la señora Rosa regresó al puesto. Lucía le contó hasta el último detalle. Rosa sonrió con satisfacción. ¿Y cómo duermes ahora, Lucía? Lucía soltó una carcajada. Una risa que no sentía hace mucho tiempo. Mejor, mucho mejor, Rosa. Rosa compró sus mangos, y antes de despedirse, le entregó una última lección: el sistema de sobres es solo una herramienta. Lo que realmente lo cambia todo es tú. Decisión de decirle a tu dinero a dónde ir antes de que él decida por ti. Recuérdalo siempre. En el 9º mes, Lucía realizó el cálculo final. Le quedaban $460 de deuda, a razón de 115 mensuales. Faltaban 4 meses. Pero ese mes, vendió excelente otra vez y aumentó el pago a $170. Capital restante, 348. 3 meses. El 10º mes pagó 180,
Quedaban 168. El 11º mes, Lucía abrió el sobre de la deuda y contó $72 extra. Era más de lo que debía. Llamó a la cooperativa. Solicitó el saldo exacto, incluyendo intereses, hasta ese mismo día, y lo pagó completo. Eran las 11 de la mañana de un martes. Su hija estaba en la escuela. Lucía cerró el puesto por 20 minutos. Se sentó en el pequeño banco de madera de al lado y lloró otra vez. Pero esta vez no era de angustia, sino de liberación. Tenía 33 años, un puesto de frutas rentable, 8 sobres Manila con propósito en una caja de zapatos y 0 deuda. Y había ganado algo infinitamente más valioso: el control y el conocimiento exacto del destino de cada peso que ganaba. El sistema de sobres no fue magia, fue disciplina diaria, la capacidad de tomar decisiones innegociables y la voluntad de no tocar el dinero que ya tenía un nombre y una misión. Había funcionado. El dinero que no tiene nombre desaparece sin permiso. El dinero con nombre tiene dueño, y ahora el suyo tenía dueña.